Creo que era Sófocles quien decía que la más dulce vida consiste en no saber nada. Lo que ocurre es que pienso que la mayoría de nosotros no buscamos una dulce vida, sino una vida de conocimiento, queremos saber. Y les digo esto porque vamos de extraterrestres, de vida en otras galaxias, personas que han tenido contacto, dicen, con esos seres venidos de otra galaxia. Y lo que queremos hacer es una especie de retrato robot de cómo son estos seres que viven en otras galaxias. Ya sé que hay hay como 4 tipos, ¿no? No son encuentros, como es la traducción esa de encuentros en la tercera fase, no son fases sino tipos. Aquí hay una persona, Enrique de Vicente, que se lo conoce muy bien, que es periodista, y que yo lo primero que quiero, y para entrar en materia, es cuáles son esos 4 tipos claves a la hora del encuentro con un extraterrestre. Bueno, la clasificación más conocida es una clasificación norteamericana y se dice que cuando se observa un ovni a distancia, si se observa de noche se le llaman luces nocturnas, si es de día discos diurnos, si además hay una corroboración por radar, que es muy frecuente, observaciones radar ópticas, y si es ya a menos de 100 metros de distancia del ovni, que está el testigo, pueden ser encuentros cercanos. Los encuentros cercanos, el primer tipo, son aquellos en los que se ve el ovni sin más. Encuentros cercanos, el segundo tipo, son aquellos en los cuales el ovni deja algún tipo de evidencias físicas, por ejemplo, quemaduras en la hierba, huellas, paraliza motores o lleva a cabo algún tipo de trastornos o efectos físicos sobre los testigos humanos, animales o sobre la vegetación. Y luego finalmente vienen los encuentros cercanos, el tercer tipo, que es el título de la película de Spielberg, que ha sido mal traducido al castellano. La tercera fase, que sería en el tercer tipo. Efectivamente. Entonces, estos son los casos en los cuales el testigo logra ver a los ocupantes de los ovnis, sean lo que fueren. Hay finalmente un cuarto tipo, que es aquellos en los cuales los testigos son conducidos normalmente de forma voluntaria al interior del ovni. Son también llamados secuestros o, de forma más seria, abducciones, porque la palabra secuestros parece que implica violencia. Pues tenemos aquí 2 personas que han tenido contactos de tercer y cuarto tipo. Vamos con Rafael Peralta, que saben ustedes que es de una familia de rejonadores suficientemente conocida, hermano de Ángel Peralta, que nos va a contar qué ocurrió exactamente en julio del año 82. Pues yo venía de torear una corrida, concretamente de la línea de la Concepción. Había dejado la cuadrilla que me acompaña a torear en Puebla del Río, en mi pueblo, y me dirigía a Punta Umbría, donde tenía la familia veraneando. Entonces, en la carretera, que hoy ya hay una desviación, pero la antigua carretera donde hay una confluencia que va al Rompido y a Punta Umbría, pues cuando iba circulando por la carretera muy próximo al mar, encontré que había yo creía que era un accidente de automóvil y muchas luces intermitentes en roja y amarilla, y de donde yo tenía el coche a donde estaba esta nave, este artefacto, pues había una especie de jardincito de tierra, ¿no? Entonces paré y fui corriendo hacia el sitio. Y cuando llegué a unos 8 metros aproximadamente, o 9 metros, no sé, más o menos, pues me encontré que no era un accidente, que había un ser delante de un objeto no identificado, y claro, entonces me quedé parado, y este ser era muy alto y tenía unas piernas separadas. Yo no le vi brazos. No sé si tenía... ¿No tenía brazos? No lo sé, pero no aprecié que no le vi los brazos, ¿no? A lo mejor tenía, pero yo no los vi. Y después estaba vestido todo de metal y como una especie de escafandra en la cara, y nada más. Entonces me emitió una especie de una frase entrecortada y seca, como un ruido gutural, y desapareció. Y cuando uno, Rafael, como es su caso, se encuentra con algo así que no tiene explicación, o por lo menos uno piensa, pues eso, extraterrestres, seres que no viven en nuestra galaxia, ¿eso cómo se recoge? ¿Qué se siente en ese momento cuando uno está viendo ahí algo extraño, está viendo a un ser que no corresponde al arquetipo humano? Sí, pues mira, yo lo he comparado esto, a mí me pasó una vez en el puerto de Santa María, que es la plaza de toros donde el ruedo es más grande quizás de las que yo conozco, que he toreado en casi todas las del mundo. Una vez un toro me metió el pitón en el pie y me tiró para arriba y me dejó en el suelo así. Entonces el toro se me quedó a 5 metros, pero un toro grandísimo, y yo sabía que si me movía me mataba, seguro. Mientras que vinieron los subalternos
a quitarme el toro de donde estaba, pues yo me quedé inmóvil, ni las pestañas siquiera. Claro, cuando ya se lo llevaron, yo mientras que estaba allí no me asusté. Yo digo, me mata, pero no me asusté. Cuando se llevaron el toro y llegué al callejón y lo pensé, entonces me moría. Pues esto me pasó. Cuando yo estuve allí, pues yo estaba tan tranquilo, ¿no? Pero cuando ya se fue y yo me llegué a mi coche, no era capaz de llegar a mi casa. Bueno, mi mujer me hizo un lío de ya más grande que grande. Ya uno se le vuelve el mundo al revés, sí, y no entiende nada, ¿no? Próspera Muñoz pertenece a esas personas que han tenido contacto con el cuarto tipo, pues que han sido secuestradas por extraterrestres. Ella dice que lo fue en el año 1947, en Jumilla, en Murcia, donde ella vive, que entonces solo tenía 8 años de edad y que durante mucho tiempo, durante 30 años, usted no ha recordado absolutamente nada, ha tenido amnesia. En 30 y pico de años no recordé absolutamente nada. Además, esto es algo que ellos me impusieron. Ellos, después de darme una serie de instrucciones y de órdenes, me dijeron que pasado más de 30 años, entonces empezaría a recordar muy despacio, como si no quisieran dejar un trauma en la persona. Como si esto lo recordase de niña, pues hubiese sido un trauma tremendo, ¿no? Nadie me hubiese creído, hubieran pensado que es el diablo, que es la Virgen y tal. Sin embargo, después de los 40 años es una cosa que cuesta mucho asumirla, pero ya es mucho más. ¿Qué pasó exactamente en breve para que comprendamos? Bueno, que un día estando en una finca que tenía mi padre junto con mi hermana y mi tío, pues vino lo que calificamos de un coche extraño y de allí bajaron 2 personas que entablaron conversación con nosotras y al cabo de las noches vinieron a llevarme a mí sola a una nave que estaba suspendida en el cielo, debía ser enorme, y allí se hace un examen físico completísimo y terminan por poner algo en el cerebro o manipular o algo así, después te dejan en casa con la orden de no recordar y punto. Rafael decía que eran personas altas, que tenían las piernas largas, que iban vestidas de metal, que al parecer no tenían brazos. ¿Cómo eran aquellos personajes que usted vio? ¿Lo recuerda? Bueno, es que cuando vinieron por mí había 2 clases de personajes. Uno de ellos, los normales, casi todos los que estaban hablando conmigo y tal, eran bajitos, tendrían entre 1,30 y 1,45 como máximo. Tenían el cráneo muy voluminoso. El cuerpo bien proporcionado, pero el cráneo no guardaba relación, era mucho más grande. Los ojos están muy grandes y además alargados hacia los laterales. Además, en la mano solamente presentan 4 dedos porque les falta el pulgar. Y el cuello tampoco, para sostener una cabeza tan enorme, el cuello resulta también muy fino. Pero usted comprendía lo que le decían, por lo que sí, hablaban nuestro perfectamente, o porque... Yo no sé, aquí la comunicación no tengo palabras para decir cómo se efectuaba. La única forma de expresarlo sería que es de conciencia a conciencia. No es mental ni verbal, que yo tampoco recuerdo. Sin embargo, en ciertos momentos, ellos lo primero que hacen al hablar conmigo es llevarme a un estado de conciencia distinto del normal. Yo no soy una niña ya, soy una adulta y sé lo que estoy haciendo. Además sé quién soy yo, quién son ellos, algo muy, muy extraño. Enrique de Vicente tiene muchos casos archivados y controlados porque es un especialista, le gusta este tipo de información. ¿Por qué no coinciden? O sea, ¿por qué hay tantos tipos distintos? Uno bajito, otro muy alto, uno con la cabeza muy voluminosa, el otro sin brazos. ¿En los testimonios que usted ha recogido también se ven estas diferencias? Existen estas diferencias, ahora es algo interesante. En los más de 3.000 casos de este tipo que tenemos estudiados en todo el mundo, que son solo una ínfima parte, porque la inmensa mayoría de la gente que le ocurre algo de este tipo no quiere decir nada, y solo se llega a ellos a través de amigos, de relaciones muy directas, pues en esos casos lo interesante es que cuando se han estudiado con ordenadores se ha visto una constancia increíble. Hay una serie de tipos muy amplia, pero lo interesante es que casos de un extremo del mundo y de otros, y algunos de ellos nunca publicados, solo en manos de los expertos, coincidían en detalles increíbles. Por ejemplo, los de cierto tamaño, cierta estatura, cierto tipo de cabeza, cierto tipo de vestiduras, por ejemplo, nada más que tenían 4 dedos, o tenían unas membranas entre los dedos, detalles así específicos, o tenían un tipo de nave concreta. Es decir, todo parece indicar que fuéramos visitados, si aceptamos que estos son seres extraterrestres, de lo cual no hay pruebas científicas, existen sí los testimonios de gente muy creíble, que obra de buena fe y que están contando lo que ellos han vivido sin lugar a dudas. Esto no tengo ninguna duda. Que les habrá traído más de un problema el contar lo que cuentan. Sí, ¿no? ¿Alguna risa? Alguna risa, mucha gente que viene aquí diciendo. Mucha risa. Bueno, la cuestión es que si estudiamos todos esos casos, lo sorprendente de ello
son las coincidencias que hay entre algunos. Bien, lo que nos llevaría esto a pensar es que estaríamos siendo visitados por grupos muy distintos, obedeciendo algún tipo de plan que ignoramos y que precisamente es coherente toda esa serie de grupos, aunque parezca mucha diversidad, hay toda una coherencia. Incluso hay coherencia en cuanto a años en los que se han dedicado a realizar más actividades. Por ejemplo, en el año 47, cuando le ocurrió a Próspera, y en el año 50, en todas partes del mundo, tanto en España, Estados Unidos, como en otros lugares, cogieron a muchísimos niños de edades muy concretas y les sometieron a un tipo de experiencia. Esos mismos niños, cuando han sido mayores, han vuelto a ser conducidos al interior de un hombre. Y lo curioso es que siempre han realizado con ellos cierto tipo de experimentos cerebrales, les han introducido algo en la cabeza, o experimentos genéticos. Está muy claro que hay una serie de características que se repiten a lo largo de todas estas personas que han estado en alguna de estos tipos de fases, como decía la película, Encuentros en la tercera fase, que sí parece que tienen la cabeza voluminosa, que sí parece que coinciden en que tienen solamente 4 dedos. Lo del tamaño ya es lo de menos, porque también nosotros unos somos bajitos y otros más altos. Eso sería un poco los ojos grandes, ¿no? y los rasgos bien definidos, sería un poco el arquetipo, el retrato robot de lo que podría ser un extraterrestre. Gracias a los tres por estar aquí. Y yo también quiero decir una frase de no sé quién, pero recuerdo en este momento, que dijo que la vida no está hecha para comprenderla, sino simplemente para vivirla. Gracias por estar aquí.